like there's another universe where I haven't yet felt pain. And maybe in that other universe, I'm a flower and you're the rain. I think somewhere in a different life, I'm still 7 in 2nd grade. And I'm so happy that I feel alright, and that I haven't met my brain. And maybe somewhere in a different world, my mom's a bug inside a tree. My dad's the scientist who captured her. But now it's time to set her free. Los materiales que vamos a necesitar serían estos que estás viendo en pantalla. Vas a utilizar aproximadamente 100 gramos de tu hilo. Puede ser un hilo que hayas construido como yo de sobras de hilo de otros proyectos, pero la cantidad aproximada son 100 gramos. Un ganchillo, yo voy a utilizar uno del 4.5 milímetros. Puedes utilizar el que se adecue a la mayoría del grosor de tus hilos. En mi caso son hilos, casi todos son iguales, así que utilizaré este que le va muy bien. Lo que quiero es que quede pues el tejido muy tupidito. Unas tijeras, posiblemente algunos de estos. Siempre es bueno tener a la mano este tipo de materiales que son unos marcadores, cinta de medir y un cierre de plástico, o también puede ser un cierre de metal de aproximadamente 40 centímetros. Voy a utilizar también un ganchillo del número 2. Puedes utilizar también un cuaderno y un lápiz para hacer tus anotaciones. Y bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es montar 45 cadenitas. Vamos a hacer aquí un punto de inicio y vamos a tejer 45 cadenitas. También te quería comentar que esta bolsita que vamos a hacer, como ya lo viste en la miniatura del video, es una bolsita, es un diseño inspirado en el diseño de esta bolsa hermosa que ha hecho la marca de Miu Miu. Y bueno, pues vamos a hacer algo parecido, tratando de aprovechar los materiales que tenemos en casa, que siempre nos quedan hilos por ahí que muchas veces tiramos. Yo recomiendo que los guardes algunos que sean largos, que midan por ejemplo de 20 a 30 centímetros o más, aparte de aquellos que son muy chiquititos de 4 o 5 centímetros. Esos se pueden utilizar para rellenar amigurumis, cojincitos o ese tipo de cosas que son chiquititos. Se puede utilizar de relleno, y los más grandes se pueden utilizar para hacer bolas de colores como esta que tengo aquí, que ya depende de tu imaginación y de tu creatividad cómo los vayas acomodando los colores, y se va a hacer una bola de colores muy bonita. Entonces vamos a seguir, ya tenemos nuestros 45 cadenitas y vamos a hacer en el primer espacio que haya disponible, vamos a hacer un punto medio y vamos a estar construyendo puntos medios en toda nuestra hilera de cadenas que tejimos. Aquí estoy casi llegando al final de mi hilera de 45 cadenas para enseñarte cómo subir a la siguiente vuelta. Aquí este es el último punto. Vamos a hacer una cadena al aire.
Vamos a dar vuelta al trabajo y vamos a seguir tejiendo puntos medios. En el primer espacio que veamos disponible podemos hacer punto medio y así nos vamos a llevar toda la hilera, puntos medios en cada uno de los espacios y vamos a tratar de tejerlo pues que esté no apretado, pero sí que esté ajustadito el punto. Y si tenemos uniones como estas, bueno, pues sí nos van a quedar uniones en todo el trabajo, pero es parte de, o sea, parte del diseño que te estoy mostrando. A algunas personas les gusta dejar las hebritas en las uniones para que se vea todavía más radical el trabajo, más artesanal, o no sé cómo se le llame, pero en algunos casos, pues sí les gusta así traer los hilitos ahí, ok. A mí me gusta que estén nada más las uniones, eso para mí está ok. Entonces seguimos, vamos a hacer puntos medios en todo nuestro trabajo. Estoy trabajando 45, 46, 44 puntos medios, que sean los que la hayas decidido poner. Y vamos a seguir tejiendo nuestros puntos medios, nuestras vueltas, ir y venir y seguir tejiendo hacia arriba hasta que tengamos 20 vueltas. Aproximadamente lo que equivale a esas 20 vueltas son unos 16, entre 15 y 16 centímetros. Ahorita lo vamos a rectificar, pero yo voy a tejer 20 vueltas, entonces vamos a seguirle y ahorita regresamos. Bueno, como verás aquí ya llegué a mis 20 vueltas de puntos medios. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es hacer mi cadena al aire. Como siempre, al terminar cada vuelta voy a girar mi trabajo y en esta ocasión, en lugar de hacer puntos medios, voy a hacer 6 puntos deslizados. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente punto voy a hacer punto medio. Entonces voy a seguir aquí con puntos medios hasta llegar al otro extremo. 6 puntos antes. O sea, si yo acá hice 6.6 puntos deslizados, acá voy a terminar de tejer mis puntos medios 6 puntos antes. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. Yo voy a tejer hasta este punto de aquí. Aquí están los 6. Yo voy a tejer hasta este punto de aquí, puros puntos medios desde acá, desde aquí. Ok, entonces voy a hacer eso. Esta sería la vuelta 21 y se va a construir así como te indiqué. Y también hay que considerar que en esta vuelta voy a deshacer este primer punto medio, lo voy a volver a hacer. En esta vuelta voy a construir sobre la hebra de enfrente. Aquí en cada uno de mis puntos tengo 2 hebras, como podrás ver. Aquí está una y aquí está la otra. Son 2 hebras. Entonces yo voy a tejer mis puntos medios sobre esta hebra, sobre esta hebra, sobre esta, ¿sí? Sobre la que está más cerquita de mí. Entonces voy a construir ese primer punto. Deshice el anterior, ¿verdad? Voy a hacer este punto medio, nada más agarrando una hebra, la hebra de enfrente. Entonces voy a seguir así hasta llegar a donde puse mi marcador. Bueno, aquí voy tejiendo ya mi último punto medio en la hebra de enfrente. Ok,
Entonces, bueno, pues hasta aquí, en esta vuelta voy a llegar hasta aquí. Ya no voy a hacer nada con estos puntos que voy a dejar aquí para que quede igual que acá o casi igual al mismo nivel. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a subir con una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a seguir haciendo puntos medios, pero ahora sí voy a tejer con las dos hebras, o sea, voy a hacer los puntos normal como los venía tejiendo anteriormente, puntos medios hasta llegar al primer punto medio que hice por acá, que es este, ¿verdad? El primero, hasta ahí voy a llegar, porque ahora voy a construir, ok, un poquito más angostita esta parte. Va a quedar este como un escaloncito aquí y luego voy a tejer una parte que va a estar más delgadita, que va a ser la base de la bolsa. Esa base debo de tejer 8 vueltas, ¿ok? Para que me quede un aproximado de 4 centímetros. Entonces prosigo, tejeré 8 vueltas. Ok, pues como te decía, yo estaba tratando de construir estos escaloncitos que se ven aquí, así. Esta va a ser la base de mi bolsa. A continuación, ya que terminé esta última vuelta, voy a hacer 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y voy a dar la vuelta a mi trabajo. Esas 6 cadenitas que hice extras son las que disminuyen la parte de abajo. Tengo estas 6 cadenitas, voy a hacer una más y voy a empezar construyendo mis puntos medios. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y este sería el último. 6. Y voy a seguir. Ya que hice mis 6 puntos medios en esta tirita, voy a tejer nuevamente. Quiero hacer esta línea que ven por aquí, que es cuando agarramos la hebra, nada más de enfrente queda una linecita así, que es esta de aquí más abultadito. Entonces eso lo voy a replicar aquí. Voy a tejer en la línea, en el borde. En la hebra de enfrente es donde voy a tejer todos mis puntos medios de principio a fin en esta hilera. Tienes que cuidar que sea en la hebra de enfrente para que quede por acá el bordecito al igual que fue aquí, ¿sí? Entonces seguimos. Aquí voy terminando esta vuelta, ya voy a hacer el último punto medio, ¿sí? Y entonces en este punto medio yo voy a agregar 6 puntos medios, pero ¿cómo los agrego? Para que queden al mismo nivel que estos de acá, de al principio, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es fijarme que aquí en este punto se ven 3 hebritas. Bueno, en la hebra de mero abajo voy a tejer un punto medio. Voy a usar ese espacio como si fuera un espacio del tejido normal, como si fuera una cadenita de abajo. Voy a usarlo, voy a sacar el hilo a través de y voy a hacer el punto medio, ¿ok? Voy a hacerlo nuevamente, pero ahora sobre este nuevo que construí en el loop, en la hebrita que tiene en la parte de abajo, ahí voy a meter el gancho, jalar el hilo y hacer punto medio. Y voy a hacer 6 porque son los 6 que había quitado anteriormente, ¿sí? Y ahora contamos. Aquí vemos, por ejemplo, que este era nuestro último punto medio. Vamos a contar si ya hicimos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí para cerrar, voy a cerrar esta vuelta con una cadenita, perdón. Doy la vuelta y voy a tener ahora en esa vuelta
Debe verse igual de ambos lados. Así. Debe verse estos puntos medios que construimos aquí y estos que construimos acá, a excepción de que aquí en la base tiene cadenitas, pero se ve casi el mismo nivel. Entonces ahora voy a seguir construyendo como los que estaba haciendo acá. ¿Te acuerdas que hice 20 vueltas? Y entonces a partir de aquí que ya tengo mis 6 puntos nuevamente de cada lado, voy a tejer 20 vueltas. Ok, entonces voy a hacerlo y ahorita reanudamos. Bueno, ya voy llegando aquí a mi última vuelta. Bueno, yo estoy aquí a unos últimos puntos ya de terminar mi vuelta número 20. Este es el último punto. Esta es mi última vuelta. Y aquí, bueno, pues lo que voy a hacer ya para terminar es lo mismo. Hago una cadenita al aire. Con esa cadenita, si quiero aquí cortarle el hilo, lo puedo cortar. Aquí tenemos, si la doblamos a la mitad, vamos a unir esta parte de aquí con la otra, ¿verdad? Vamos a unir así y vamos a unir esta de acá. Puedo utilizar el mismo hilo que quedó aquí al final. Puedes utilizar una aguja lanera o puedes usar el mismo ganchillo. Ya uní mis dos lados. Queda así. Se supone que esta parte que estamos cosiendo es la parte del revés. Entonces ahora yo voy a hacer esto. Lo voy a abrir así un poquito y tengo este hoyito de aquí de la parte de la base. Entonces yo voy a hacer esto y voy a coser así como ahorita, en forma como de espiral, como envolvente. Es algo muy sencillo. Aquí paso mi aguja, hago un nudo. Ahí está. Voy a hacer lo mismo con la otra parte. Bueno, aquí están ya mis dos partes unidas. La de acá, la de acá, la de acá y la de acá. Todo eso que hicimos de aumentar y disminuir algunos puntos en alguna parte del tejido era para crear la base y que nuestra bolsa tuviera un cuerpo como que tuviera así una basecita, como una cosmetiquera de tela. Ahora lo siguiente es poner el cierre a nuestra bolsa. Podrías hacer como un forro de tela para que quede tal vez más, que tenga más consistencia, más dureza la bolsita. A mí me gusta así, pero le voy a dar al cierre un terminado para poderla unir a mi bolsita y quede más bonito. Vamos a medir nada más primero qué tanto abarcaría el cierre
en la bolsa. Entonces yo tengo que llegar hasta aquí más o menos. Voy a marcarlo. Yo aquí tengo un poco de este estambre que es de los más delgaditos que tengo y lo voy a utilizar para hacer esto que necesito que esté delgadito. Y aparte de hilo delgadito voy a utilizar también un ganchillo del número 2. Y entonces yo lo que voy a hacer que embone con lo que tengo acá. Yo acá tengo aproximadamente 45 puntos. Entonces de aquí a aquí debo meter más o menos 45 puntos también para que embone con mi bolsita. Lo voy a marcar con la pluma. Esta pluma no me preocupa que haga yo el rayadero aquí porque es una pluma que se borra con el vapor, con lo caliente. Entonces yo le puedo pasar el vapor de la plancha sin tocar el cierre y estas rayitas se van a borrar. En caso de que se vieran cuando ya tenga la bolsa terminada, pues nada más le paso a la plancha tantito y va a quedar. Cada medio punto voy a ir haciendo un punto, pero lo voy a hacer con el ganchillo. Entonces ahorita vas a ver la magia. Esto es una cosa muy futurista. Esto es un método para ponerle crochet al cierre y que así puedas unirlo más fácil en lugar de coser con aguja e hilo. Por si tienes duda, esta pluma que es para costura se llama así, Friction Ball. Es de marca Pilot y lo encuentras en papelerías o en Amazon, que es donde yo la compré, y hay creo que en color rojo y negro. Se borra con el vapor, con lo caliente. Entonces vamos a empezar, podemos empezar más o menos en medio para no complicarnos tanto. Puedes empezar en cualquiera de estos. Vas a pasar el ganchillo, vas a traer el hilo, ¿sí? Y vas a hacer como una cadenita. Vas a irte a la otra marca, vas a jalar el hilo, ¿sí? Vas a hacerlo flojito para que pueda tener como separación entre uno y otro, una poquita de separación. ¿Sí? Y vas a ir haciendo puntos bajos todo alrededor de tu cierre. Aquí está mi marca donde ya llego como al límite que le puse. Aunque la cosita esta del zipper está hasta acá, yo voy a ocupar mi zipper hasta aquí. Entonces estoy aquí terminando. Voy a hacer este último punto en mi última marquita. Voy a hacer una cadenita al aire y voy a hacer cadenitas al aire. ¿Cuántas? Las que tú consideres que sean suficientes para llegar hasta la marca que está acá enfrente. Por ejemplo, ahí es una buena cantidad y yo hice 1, 2, 3, 4, 5, voy a hacer otra, 6 y ahí puedo llegar hasta acá, hasta esta marca. Y aquí pues voy a repetir el procedimiento que vengo haciendo, ¿sí? Así hago, lo voy a hacer de nuevo porque no agarré bien el hilo. Aquí en el punto agarro hilo. Y todavía traigo mis cadenitas estas aquí. Entonces ahí voy a hacer el punto bajo así a través de los dos, ¿sí? Y sigo haciendo lo mismo. Cuando ya cerramos yo voy a hacer una vuelta más en puntos bajos, todo alrededor. Aquí voy a poner, pueden ser 4, 5, 6, los que tú consideres que se vean bien para rodear esa parte del cierre.
Voy llegando aquí al final y entonces voy a hacer mi último punto bajo. Así, y voy a unir con un punto deslizado aquí en el primer punto que hice. Ok, bueno, pues ya tenemos aquí nuestro cierre. Ahora quiero unirlo a mi bolsita. Sí. Vamos a unir, aquí tenemos nuestro último punto y yo voy a unir de esta forma. Voy a pasar el hilo para acá. Entonces aquí voy a pasar a través de este y de este, ¿sí? Y voy a irme al siguiente punto. Ya te he enseñado en otros videos cómo unir, por ejemplo, los Duran Squares y todo eso. En crochet se une así, entonces se pasa a través de los dos. Agarro una hebra de aquí y agarro una hebra de acá y jalo el hilo y lo paso a través de los dos, de las dos cadenas, de los dos loops. Ya llevo un pedacito y mira cómo se va viendo muy bonito, sin necesidad de usar aguja e hilo. ¿Te diste cuenta que cambiamos el gancho? El gancho que utilizamos para hacer los primeros puntos en el cierre era un gancho del número 2 y en la siguiente vuelta, en la segunda vuelta del cierre, utilizamos el ganchillo que estamos usando para tejer toda la bolsa. De esa forma se unifica el tejido y entonces ahorita ya no batallamos, ya tiene como el mismo grosor todos los puntos. Y podemos seguir utilizando nuestro gancho con el que construimos toda la bolsa, que es el de 4,5. Si te está gustando este proyecto, puedes enviarme un comentario aquí en la parte de abajo del video. Puedes enviarme un comentario vía Instagram. En todas mis redes aparezco como Tere Olala, por ahí me puedes encontrar. Y si terminas este proyecto, pues puedes enviarme una foto para ver cómo te quedó. Si por ejemplo ves que aquí te quedan poquitos puntos y aquí se ven muchos puntitos, lo que puedes hacer es lo siguiente: agarras una hebra y agarras otra hebra, son dos, y agarras una de la de acá. Así disminuyes un punto de este lado y los de acá quedan igual, ¿sí? Y sigues tejiendo normal. Igual si vuelves a ver que como que quedan muchos, puedes agarrar así, dos de esta parte, dos hebritas y una de allá, y entonces unes, ¿sí? Hasta que sientas que ya quedan la misma cantidad de ambos lados. Voy terminando aquí y bueno, como todas las vueltas, como en todas las terminaciones de vueltas, hago un punto deslizado. Aquí puedes ver cómo queda el cierre. Me gusta mucho más cómo queda este cierre a los cierres que son puestos con hilo y aguja. Siento que es como más, como que se unifica más a cómo está hecha la prenda. Así queda por ambos lados. A mí me encantó el resultado. ¿Cómo ves tú? ¿Tú qué agregarías? ¿Qué quitarías? A mí me parece una bolsa muy bonita. Es como una cosmetiquera o una lapicera. Si quieres ponerle correa, puedes ponerle aquí en esta parte, empezar a hacer unos puntos como en una de las bolsas que ya te enseñé anteriormente. Te voy a dejar enlazados todos los videos donde hago bolsas y ahí puedes ver cómo se hacen las correas. Es muy sencillo, puedes hacer correas con puntos altos, con puntos medios, ir construyendo una tirita larga y ya tú le das el largo que tú quieras, ¿verdad? Ya sea para una bolsa de hombro, para una bolsa cruzada. Tú decides el largo y ya cuando terminas todo lo largo de tu correa lo unes con la parte de acá, con puntos bajos o con puntos deslizados. Entonces así queda nuestra bolsita. Espero que te guste y que nos veamos pronto en un próximo proyecto. Cualquier duda o comentario puedes dejarlo aquí en la parte de abajo en el área de los comentarios o directamente un DM en mi Instagram. Aparezco como Tere Olala en todas mis redes también. Y bueno, pues nos vemos en el próximo. Adiós.